Hola, buenas tardes. Se abre la sesión que tiene por objeto dar posesión de su plaza de académico de número al excelentísimo señor don José Luis Sanz García. Los académicos, señora Zazo Cardeña y señor Cirac Zaturain, se servirán a acompañar al estrado al nuevo académico. Tiene la palabra el excelentísimo señor don José Luis Sanz García para leer su discurso de ingreso. Muchas gracias. Excelentísimo señor presidente, excelentísimos miembros de la Academia, señoras y señores. En primer lugar, quisiera expresar mi agradecimiento a los miembros de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales por haberme propuesto para ocupar la plaza correspondiente a la medalla número 17 de académicos numerarios. Este agradecimiento está especialmente dirigido a Ana Crespo, Antonio Cendrero y Miguel Delibes, que tuvieron a bien realizar una propuesta para mi nombramiento. Perdón. Siempre me he sentido atraído por la Real Academia. Las razones son diversas y fácilmente explicables. La Academia representa la institución de referencia para muchos investigadores jóvenes que han soñado con dedicarse a la ciencia desde edades tempranas. Pero además la Academia contiene, al menos en mi caso, otra razón de peso. Mis dos maestros principales son de la RAC. Me estoy refiriendo a Bermudo Meléndez y Emiliano Aguirre. Recuerdo perfectamente el primer día que estuve en esta Real Academia, el 18 de enero de 1978. No tengo una memoria excepcional ni un diario personal. La fecha procede de los propios registros de la RAC. Se trata del día de toma de posesión de Bermudo Meléndez y yo estaba allí escuchándole con gran atención. El título de su conferencia era Métodos y resultados de la investigación paleontológica, un moderno compendio de los conceptos y herramientas disponibles en la época para el estudio del registro fósil y la información derivada esperable. Mi relación con el profesor Meléndez, don B, para la gente de mi época, comenzó en sus famosas clases vespertinas de paleontología en la Facultad de Geología de la Universidad Complutense. Eran interesantes y divertidas e incluso dejaba de ir al cine para oír a don B. Gracias a él hice mis primeros intentos tanto en la investigación española financiada de primer nivel como en la divulgación paleontológica. Fue IP del primer proyecto realizado en España sobre vertebrados mesozoicos a comienzos de los años 80, en el que yo me estrené como investigador y me ofreció colaborar en su tratado de paleontología a finales de los 70. En aquella época yo ya había empezado a realizar una tesis doctoral en reptiles triásicos dirigida por el profesor Emiliano Aguirre, uno de los más brillantes paleontólogos españoles que llevó a la paleontología evolutiva española a la modernidad. Conocí a Emiliano en su legendaria asignatura Anatomía comparada de vertebrados, que podía ser cursada tanto por geólogos como biólogos. Emiliano es el mejor docente que he conocido, lúcido y cautivador, probablemente derivado de su profundo conocimiento de la paleontología y del mundo de los fósiles. Tenías que ser un marciano para estar en el entorno de su magisterio y no desear firmemente participar en sus proyectos de investigación. Porque otros de los fascinantes valores del profesor Aguirre, que contribuyen a lo que podría llamarse su resplandor paleontológico personal,
son su entusiasmo y dedicación por el estudio del registro fósil. Su conocida frase «aquí hay tesis» responde a su admiración e interés por el estudio de esas piedras que actualmente representan a la materia viva de hace millones de años. Por último, quisiera resaltar otro de los múltiples aspectos fascinantes que concurren en Emiliano, que generan un científico singular. Me refiero a la enorme confianza en sus discípulos, correspondida con la total confianza que sus estudiantes teníamos y tenemos en él como persona y como científico. Y quisiera recordar dos anécdotas para ilustrar esta mutua relación de confianza entre maestro y discípulo. En determinada ocasión, los alumnos de la mencionada asignatura, Anatomía Comparada de Vertebrados, le esperábamos para comenzar una clase. Por fin recibimos una comunicación telefónica en la que Emiliano sugería que fuéramos empezando la clase con él, que venía enseguida. En otra ocasión, me presentó a Francis Clark Howell, padre de la moderna paleoantropología, como especialista en dinosaurios, un licenciado recién salido de la facultad. Y no soy un caso aislado. Personalmente debo confesar que me sorprendió y estoy convencido de que sirvió de acicate para un renovado empeño en el estudio de los reptiles mesozoicos. Si Emiliano dice que soy especialista en dinosaurios, no voy a defraudarle. Quisiera añadir otras personas que han influido con intensidad en mi vida profesional y personal, entre ellas José Bonaparte, con el que aprendí más de dinosaurios tomando cafés que lo que había estudiado por mi cuenta. Miquel de Renzi me descubrió todo un mundo alternativo en la paleontología y la biología evolutiva en general, en gran parte fuera de los cauces de la ciencia oficial. Nieves López, compañera y amiga entrañable, que me enseñó a pensar como un paleontólogo. La RAC ha tenido a bien concederme la medalla número 17 y quisiera plantear algunas reflexiones sobre tres de los académicos que la portaron. He conocido personalmente a mis dos últimos predecesores de la 17. Quisiera recordar a Clemente Sáenz, con el que salí de la mano en alguna ocasión a la caza del fósil en la Sierra de Cabrejas. Recuerdo especialmente un artículo de este ingeniero geólogo soriano en la revista Celtiberia. Fue mi guía esencial para el reconocimiento de fósiles, facies y edades en el Cretácico del Picofrentes, en la tenebrosa pero queridísima Soria de los años 1960. Y también recordar a Manuel Alía, mi profesor de geodinámica interna durante mis estudios de licenciatura, una gran oportunidad para aprender realmente lo que significa la geología de campo. El tercer portador de la medalla número 17 fue Santiago Ramón y Cajal. Llevar colgado al cuello la misma medalla que portaba un gigante de la ciencia no me resulta perfectamente fácil y genera una mezcla poco habitual de intimidación y despropósito. Por supuesto, también me produce un sentimiento de honor cuya significación es difícilmente explicable, de manera que ni lo voy a intentar. En su discurso de ingreso en la RAC, titulado Fundamentos racionales y condiciones técnicas de la investigación biológica, Cajal analiza de forma brillante los conceptos, métodos y herramientas de la investigación en biología. Quisiera reproducir un párrafo que dice así. Imaginada la hipótesis, es menester someterla a la sanción de la experiencia, para lo cual escogeremos experimentos o observaciones precisas, completas y concluyentes. Si la hipótesis no conforma con los hechos, hay que rechazarla sin piedad e imaginar otra aplicación exenta de reproche. Durante el proceso de la verificación pondremos la misma diligencia en buscar los hechos contrarios a nuestra hipótesis que los que puedan confirmarla. Evitemos encariñamientos excesivos con las propias ideas, que deben hallar en nosotros no un abogado, sino un fiscal. El tumor, aunque propio, debe ser extirpado. Estos párrafos confirman que Cajal está en la vanguardia de la epistemología de la época y, según mi punto de vista, su propuesta sigue en esencia plenamente vigente. El próximo apartado va a tratar de desarrollar un resumen del decurso histórico del concepto de macroevolución, básicamente desde un punto de vista paleobiológico. Veremos que uno de los principios que marcan históricamente el comienzo de la paleobiología es la aceptación de un principio epistémico de demarcación semejante al que apuntaba Cajal en 1897. En 1859, el famoso naturalista británico Charles Robert Darwin publicó El origen de las especies. A partir de este momento nace la biología evolutiva, que constituye nuestra interpretación actual del fenómeno del cambio orgánico. Se admite normalmente que la biología evolutiva, nacida a partir del origen de las especies, ha atravesado tres periodos principales. El primero es el darwinismo del propio Darwin, basado en la propuesta de la selección natural y la aceptación de la herencia lamarckiana. El segundo periodo, el neodarwinismo inicial, se caracteriza por el rechazo de la propuesta de Lamarck. El tercer periodo se conoce como teoría de síntesis o neodarwinismo sintético.
Se gestó inicialmente entre 1937 y 1950 y se caracteriza por la incorporación de conceptos, métodos e información procedente de disciplinas diversas, especialmente la genética, la sistemática y la paleontología. Tanto el neodarwinismo primitivo como la teoría sintética son paradigmas modificados o extendidos del darwinismo inicial. En la actualidad existen biólogos evolucionistas que creen que el neodarwinismo sintético es aún plenamente vigente y pueden resolverse dentro de él cualquier fenómeno evolutivo conocido. Otros biólogos evolucionistas creemos que la teoría sintética tiene que ser ampliada en un nuevo paradigma, como ocurrió con ella misma y con el neodarwinismo inicial. Desde luego no se trata de desacreditar, ni mucho menos eliminar la teoría sintética. Estamos hablando de un cuarto periodo en la historia del evolucionismo que extiende sus bases conceptuales y metodológicas para completar y actualizar el paradigma anterior. Algunos autores han llamado ya a esta propuesta síntesis extendida o síntesis expandida. La dinámica macroevolutiva constituye la clave para la extensión de la teoría sintética. Disciplinas importantes dentro de la dinámica macroevolutiva son la biología evolutiva del desarrollo, Evo-Devo, la sistemática, la geología y la paleontología. Pero antes de plantearnos qué significa el concepto de macroevolución y cuáles son sus contenidos, tenemos que definir dos aspectos básicos de los estudios evolutivos: modelos y procesos. La materia viva ha cambiado históricamente mediante una serie de mecanismos o procesos que generan y mantienen orden en la naturaleza a través de modelos o patrones determinados. Ambos fenómenos son objeto de estudio de la biología evolutiva. La caracterización del modelo permite el estudio de los procesos implicados en dicha pauta. La teoría sintética se ha caracterizado habitualmente por un reparto de tareas en lo que respecta a los modelos y procesos. El estudio de las pautas se adscribía a las disciplinas llamadas descriptivas, es decir, la sistemática, la paleontología, anatomía comparada. Otras áreas de conocimiento de la biología evolutiva, como por ejemplo la genética de poblaciones o la ecología evolutiva, se consideraban explicativas, desde el momento en que sus objetivos estaban encaminados al estudio de los procesos que generan el cambio en la historia de la vida. El estado actual del paradigma evolutivo obliga a replantearse este reparto de tareas. Normalmente se entiende el concepto de macroevolución como los grandes cambios morfológicos en el tiempo, tendencias evolutivas, extinciones en masa, etc. Lamentablemente, la enumeración de estos fenómenos es habitualmente lo único que se cita como concepto de macroevolución. Esta ambigüedad tiene que ser superada mediante una definición más precisa y moderna del concepto de macroevolución, que puede proponerse como el conjunto de modelos y procesos verificables a partir de los fenómenos de especiación. Los conceptos de microevolución y macroevolución fueron propuestos por el entomólogo Yuri Filipchenko en 1927. Filipchenko sugiere la existencia de dos niveles independientes de evolución. Por un lado, la producida dentro de una especie gobernada por la selección natural de caracteres cuya herencia puede ser comprendida en términos genéticos, es decir, la microevolución. Por el otro, la macroevolución cuyo motor sería puramente internalista, fuera de la selección natural. En el mismo año de la aparición de la propuesta de Filipchenko, su amigo y discípulo Theodosius Dobzhansky emigró desde Rusia a los Estados Unidos. 10 años más tarde, Dobzhansky publicó uno de los textos fundadores de la teoría de síntesis o neodarwinismo sintético, Genética y el origen de las especies. Esta monografía supone el nacimiento de la genética evolutiva, que estimuló la investigación de zoólogos, botánicos, paleontólogos y biólogos experimentales en un contexto concreto, el entendimiento del cambio evolutivo como la variación genética de las poblaciones en el tiempo. Dobzhansky propone que microevolución y macroevolución son partes de un mismo continuo, y los estudios de la primera ayudan a comprender a la segunda, y añade: este argumento no pretende dar a entender que podemos prescindir de los estudios macroevolutivos. La evidencia de la paleontología, aunque no completamente clara y congruente, está a favor de que la macroevolución está compuesta por acontecimientos microevolutivos. Estas frases de Dobzhansky dejan clara su adhesión incondicional a la ecuación macroevolución igual microevolución más tiempo. En definitiva, según los neodarwinistas clásicos, no es necesario añadir nada especial para explicar los fenómenos macroevolutivos fuera del contexto microevolutivo. Es así de relativamente sencillo. No pueden existir otros procesos añadidos que sean exclusivamente macroevolutivos. Las primeras respuestas afirmativas a esta última cuestión aparecen en perspectivas evolucionistas antidarwinistas contemporáneas al desarrollo inicial de la síntesis moderna. Algunos de los ejemplos más evidentes es la llamada síntesis germana. Algunos historiadores de la ciencia creen que los esfuerzos actuales de la síntesis evolutiva para conseguir su expansión jerárquica y su extensión
para la incorporación de la biología del desarrollo podrían haberse realizado con anterioridad si la síntesis germana no hubiera sido borrada del mapa, entre comillas, por los neodarwinistas. Los conceptos básicos de la síntesis germana son dos: una aproximación antigradualista al tempo o ritmo del cambio orgánico, es decir, saltacionismo, y un modelo cíclico para la evolución de cualquier linaje de organismos vivos, tipo estrofismo. La síntesis germana tuvo una especial importancia en las ideas de determinados grupos de biólogos evolucionistas, contrarios a algunos postulados del neodarwinismo oficial desde los años 1970. Este movimiento de resistencia, entre comillas también, incluye especialmente a los paleobiólogos como Stephen Gould, Niles Eldredge o Elizabeth Verba. Los dos autores principales de la síntesis germana son el zoólogo y genetista Richard Goldsmith y el paleontólogo Otto Sindewolf. Las hipótesis de Richard Goldsmith se enfrentan a una de las tradiciones intelectuales más constantes del darwinismo y del neodarwinismo. El tempo o ritmo del cambio evolutivo es gradual. Es decir, las transiciones morfológicas en los fenómenos de especiación se producen siempre mediante la aparición de numerosas formas intermedias entre la especie ancestral y la descendiente. Goldsmith, juntamente con otros autores de su época, defendía no solo la aproximación gradualista, sino además el modelo opuesto, es decir, el saltacionismo. En 1933, Goldsmith acuñó el término hopeful monsters, es decir, monstruos prometedores, para referirse a determinados mutantes monstruosos que podrían tener un papel considerable en el proceso evolutivo. Y dice Goldsmith: una monstruosidad que aparezca en un único paso genético podría permitir la ocupación de un nuevo nicho ambiental y así producir un nuevo tipo en un solo paso. Un gato manés con una cola hereditaria corta es solo un monstruo, pero un mutante de Archaeopteris produciendo la misma monstruosidad era un hopeful monster debido a la aparición de un abanico de plumas timoneras que constituyó un gran avance en la mecánica de vuelo. Goldsmith estaba convencido de que los fenómenos de especiación eran producidos por los hopeful monsters, explicados mediante genes controladores, que cambiaban las primeras etapas de desarrollo, causando efectos fenotípicos adultos de importancia. Este tipo de mutaciones son muy semejantes a las que actualmente considera la biología evolutiva del desarrollo, de Bodego. En la actualidad parecen existir evidencias empíricas razonables de posibles ejemplos de hopeful monsters en diversos linajes de seres vivos, como cianobacterias, microalgas, determinadas orquídeas y leguminosas, o el caso de la crucífera Capsella bursa pastoris. Los posibles ejemplos de hopeful monsters en el mundo animal son en la actualidad más problemáticos. La investigación paleontológica ha refutado estos últimos años algunos de los casos más queridos por Goldsmith, por ejemplo, el del ave jurásica primitiva Archaeopteris, por la manifiesta discontinuidad estructural entre su zona caudal y la de sus descendientes actuales. Pero el registro fósil refuta la interpretación de Archaeopteris como un hopeful monster. La primera evidencia en este sentido fue hallado en el Cretácico inferior español. Se trata del género Iberomesomys, que posee una zona caudal que puede ser considerada estructuralmente como transicional entre la de Archaeopteris y la de las aves actuales. En definitiva, nuestra evidencia empírica actual sobre los hopeful monsters no es muy abundante, lo que podría llevar a pensar que estos fenómenos evolutivos son proporcionalmente escasos, pero reales. La aceptación de la hipótesis saltacionista a través de los hopeful monsters no implica, por supuesto, el rechazo del gradualismo y las micromutaciones. El genetista alemán Günther Theissen sugiere: lejos de ser escenarios mutuamente exclusivos, se requiere tanto evolución gradual como saltacional para explicar la complejidad y diversidad de la vida sobre la Tierra. Desde mi punto de vista, los cambios graduales representan el modo usual de evolución, pero es improbable que sean capaces de explicar todas las innovaciones evolutivas y cambios en los planes corporales. Los cambios saltacionales que implican a los hopeful monsters son probablemente acontecimientos muy excepcionales, pero de gran importancia debido a su capacidad potencial de establecer profundas novedades, a veces resultantes en radiaciones adaptativas. El paleontólogo alemán Otto Sindewolf y otros autores de su época son evolucionistas que representan una posición alternativa al darwinismo en determinados aspectos del estudio de la historia de la vida. El modelo saltacionista de Sindewolf está muy cerca del de Goldsmith. En realidad, la propuesta de Sindewolf combina procesos ortogenéticos con modelos saltacionistas y cíclicos. Esta combinación, que en la actualidad nos puede parecer cuestionable, era relativamente común entre los paleontólogos de las décadas en torno a 1900. La principal hipótesis de Sindewolf es el llamado tipoestrofismo, generado a partir del estudio del registro fósil de amonites y corales. Uno de los rasgos más definitorios del modelo macroevolutivo tipoestrofista es la ciclicidad.
Sindewolf define 3 periodos para los que propone una denominación específica. Primero, una fase de tipogénesis, considerada como un breve periodo de desarrollo de formas diferentes. La fase siguiente, o tipostasis, supone una elaboración y diversificación progresivas que no afecta al diseño básico estructural del primer periodo. La tercera, llamada tipólisis, se caracteriza por numerosas evidencias de degeneración y decadencia. 2 aspectos visibles de esta fase son la aparición de fenómenos de superespecialización y gigantismo. Todas estas características son indicadoras de que se acerca a la extinción de un linaje. Sindewolf detalla un ejemplo de tipólisis en los amonoideos heteromorfos triásicos y cretácicos. No obstante, diversos amonitólogos como Bittman o Korn han refutado desde la segunda mitad del siglo XX la interpretación tipostrofista del registro de los amonoideos. Sin embargo, en los últimos años, otro paleontólogo alemán, Adolf Seilacher, ha postulado hipótesis que pueden ser consideradas como inspiradas en el tipostrofismo, aunque dentro del paradigma neodarwinista. Seilacher sugiere que el concepto de tipólisis puede ser mantenido como modelo macroevolutivo, pero sustituyendo los procesos ontogenéticos por otros ambientalistas, la selección natural. Seilacher argumenta la existencia de periodos que denomina edades doradas que preceden a todas las extinciones en masa de los tiempos fanerozoicos. Estas edades se caracterizan por la aparición de una enorme diversidad de formas que se desvían, así entre comillas, de sus planes corporales básicos. Las etapas o pasos evolutivos efectuados por un clado determinado deben ser postuladas como un aumento en aptitud, es decir, en fitness. Las divergencias morfológicas a partir de un bauplan deben indicar un nicho especializado. La desviación extrema ha de ser interpretada como alta especialización y son las formas que se extinguen con mayor rapidez y facilidad en un fenómeno de crisis biótica masiva. De modo que la especialización tiende a aumentar la vulnerabilidad. En un acontecimiento catastrófico global, como las que nos cuenta la paleontología o la geología histórica, como el impacto meteorítico, grandes erupciones volcánicas, cambios eustáticos, etc., los más especializados, los organismos más especializados, serán los más afectados, mientras que otros linajes con formas de vida menos especializada podrán afrontar la crisis biótica con más garantías. Aparte de estas aportaciones de Seilacher, la influencia conceptual y metodológica de la síntesis germana ha sido mínima en el desarrollo histórico de la biología evolutiva. El neodarwinismo sintético se impuso finalmente como único paradigma ortodoxo, partiendo de una trama conceptual más pluralista y versátil que la predominante desde finales de los años 1940. Según Gould, esta postura pluralista de algunos de los llamados arquitectos de la síntesis moderna, incluido el propio Darwin, dio paso a posiciones más atrincheradas, entre comillas, a las que denomina el endurecimiento de la síntesis moderna. Este nuevo planteamiento consistió en proponer que la selección natural era virtualmente el único proceso que produce el cambio orgánico. A partir de finales de la década de 1940, el neodarwinismo sintético se hizo esencialmente adaptacionista. El concepto neodarwinista de adaptación, en el sentido del término en los años 1960-70, fue formalizado por George Williams. En su expresión más simple puede definirse como una estructura o patrón de comportamiento que aparece mediante la selección natural con una función biológica determinada. El radicalismo adaptacionista fue denominado por Gould y Lewontin programa adaptacionista. Las características de los organismos vivos actuales eran frecuentemente consideradas como adaptativas a priori, usando el argumento de que la población se habría extinguido sin esa capacidad funcional. La selección natural actúa sobre las generaciones sucesivas para eliminar las desviaciones estructurales de la morfología óptima. De esta forma, el programa adaptacionista se basa en un conjunto de conceptos pertenecientes al idealismo científico. La forma de los organismos vivos era arbitrariamente dividida en caracteres, sin hipótesis robustas de homología y filogenia. Gould y Lewontin también llaman al programa adaptacionista paradigma panglosiano. El término está basado en un personaje de la sátira de Voltaire, Candide. El doctor Pangloss está convencido de que las cosas no pueden ir de otra manera de la forma en que se producen. Todo se hace por el mejor de los fines. Nuestras narices fueron hechas para llevar anteojos y de esta forma tenemos anteojos. Las piernas están hechas para los calzones y claramente llevamos calzones. Uno de los casos más conocidos de panglosianismo es la sorprendente reducción en el tamaño relativo de las extremidades anteriores del dinosaurio terópodo cretácico Tyrannosaurus. La interpretación tradicional de estas extremidades era que debería haberlas usado para poder levantarse de una posición de descanso.
Gould y Lewontin no dudan que un Tyrannosaurus podría haber utilizado sus manos de 2 dígitos para algún propósito. Si se tratara de estructuras de neoformación, sería razonable investigar alguna función. Pero en realidad se trata del producto reducido de homólogos de función convencional en ancestros. De manera que no se considera necesaria una explicación adaptativa explícita de la reducción apendicular. Se trata probablemente de una correlación en el desarrollo de campos alométricos por el relativo incremento en el tamaño de la cabeza y las extremidades posteriores. Esta hipótesis no adaptativa puede ser contrastada por métodos alométricos convencionales. Actualmente creemos que los dinosaurios terópodos de gran tamaño debían tener determinadas restricciones en su dinámica locomotora. Las tendencias filogenéticas de incremento de tamaño muestran un modelo que minimiza el aumento de inercia de rotación en las especies mayores. Se expresa en una concentración diferencial de masa corporal sobre las caderas y el tronco. Unas extremidades anteriores relativamente grandes incrementarían probablemente la inercia de rotación del dinosaurio. Recientemente se han realizado un escaneado de diversos ejemplares de Tyrannosaurus montados en diferentes museos, que han proporcionado una reconstrucción de los volúmenes del animal en vida. Los resultados confirman algunas de las conclusiones referidas. El tórax se hace mayor y más pesado durante la ontogenia de Tyrannosaurus. Además, las extremidades anteriores de los adultos se reducen claramente con respecto a las dimensiones de los juveniles. De manera que la crítica de Gould y Lewontin al adaptacionismo radical está basada en la necesidad de que la biología evolutiva adopte puntos de vista relacionados con las restricciones impuestas por factores filogenéticos del programa de desarrollo y de la arquitectura general de los organismos vivos. Es decir, propuestas internalistas como complemento necesario para la formulación de hipótesis alternativas a las externalistas o adaptacionistas. Estos procesos se reúnen en el factor evolutivo que Gould llama motor o modo del cambio histórico de los organismos vivos. Otro factor importante del cambio orgánico, que ya ha sido comentado, es el ritmo del cambio y plantea básicamente la dicotomía clásica entre saltacionistas y gradualistas. La combinación internalismo/saltacionismo fue modelizada en la segunda mitad del siglo XIX por Francis Galton, famoso erudito primo de Darwin. El modelo fue denominado poliedro de Galton por Gould y Lewontin. Imaginemos una bola de billar frente a un poliedro de n caras. Una bola esférica perfecta representa la variación darwiniana isotrópica. La trayectoria de la bola depende del taco de billar, que representa la selección natural, y de las características de la superficie de la mesa, es decir, el ambiente local. El tapete de la mesa puede tener depresiones, pliegues determinados o zonas más desgastadas que otras que representan direcciones favorecidas por el ambiente externo. El taco proporciona la propulsión y la bola rueda sin ningún control interno, es decir, ambientalismo. En el caso del poliedro, el taco no establece la dirección de movimiento, o al menos solo puede empujar de forma efectiva en un número limitado de trayectorias establecidas por la configuración de sus caras. Solo determinadas vías internas de cambio, restricciones, son posibles, es decir, internalismo. Incluso aunque siempre sea la selección natural la que inicie el proceso de movimiento del poliedro. Sus caras representan, además, el carácter discontinuo del proceso, saltacionismo, frente a la continuidad de la bola de billar, es decir, gradualismo. La paleontología neodarwinista es esencialmente gradualista, aunque las propuestas del paleontólogo norteamericano George Gaylord Simpson pueden ser consideradas, al menos en ciertos aspectos, como precursoras de la revolución paleobiológica que se desarrolló durante los años 1960-70. Simpson propone utilizar únicamente evidencia empírica del registro fósil para inferir procesos en los modelos y de esta forma desarrollar el estudio de los mecanismos evolutivos exclusivamente desde la macroevolución, que contiene 3 categorías. La especiación o diferenciación gradual de un grupo de n especies que no forma parte de forma significativa de las tendencias evolutivas u otros fenómenos a gran escala. La evolución filética, que es la categoría responsable de la evolución direccional, y las tendencias evolutivas y la evolución cuántica, es decir, las transiciones evolutivas de mayor escala, surgidas cuando una pequeña población aislada con un flujo genético interrumpido fija una combinación génica inusual. Es decir, la evolución cuántica simpsoniana es una verificación de la deriva genética de Sewall-Wright sobre el registro fósil. Por tanto, la evolución cuántica permitiría la conquista de un nuevo pico adaptativo mediante selección natural a través de una fase inicial inadaptativa, es decir, la deriva genética. A finales de los años 1950, el paleontólogo Everett Olson refiere un grupo silente de biólogos evolucionistas, especialmente paleontólogos y morfólogos, en desacuerdo con algunos de los argumentos neodarwinistas. Olson reivindica la información morfológica y el registro fósil como parte importante de la actividad investigadora en evolución,
planteando la capacidad de la paleontología para sugerir explicaciones alternativas. De manera que parece que las relaciones entre morfólogos y paleontólogos con los biólogos experimentales no pasaban por su mejor momento en las décadas de 1940 y 50. De hecho, Simpson explica jocosamente cómo se veían los unos a los otros. Según pensaban los paleontólogos, los genetistas son personas que se encierran en una habitación, bajan las cortinas, se entretienen mirando pequeñas moscas encerradas en botellas de leche y piensan que están estudiando la naturaleza. Por su parte, los genetistas veían a un paleontólogo como una persona que trata de estudiar los principios del motor de combustión interna, escuchando el zumbido de los coches desde la esquina de una calle. Este estado de tensión entre biólogos experimentales y morfólogos y paleontólogos mejoró en los años venideros. Dos de los artífices principales, por la parte de la paleontología del acercamiento entre ambos colectivos, fueron los paleontólogos Bernard Kummel y Norman Newell. Kummel animó a sus estudiantes a comunicarse con los neontólogos. Uno de los casos más evidentes es el de David Raup, que colaboró con Meyer y realizó una tesis en la que se estudiaban formas actuales y fósiles de quinoideos. Una de las aportaciones más conocidas de Raup es la propuesta de un morfoespacio para el esqueleto de moluscos y braquiópodos basado en 4 variables matemáticas sencillas. El morfoespacio raupiano explica la historia evolutiva de moluscos y braquiópodos, en parte determinada por las restricciones arquitectónicas de la construcción de su esqueleto. Por otra parte, Newell introdujo a Stephen Jay Gould en los estudios realizados por Shin de Wolf y de su estudiante Adolf Seilager, quien estaba desarrollando una de las herramientas macroevolutivas más importantes de los últimos tiempos, la morfología construccional. Una de las características más importantes de la morfología construccional es la adición de las restricciones morfogenéticas a las explicaciones tradicionales neodarwinistas, es decir, adaptación y filogenia, para interpretar la forma orgánica. En los años 1970, Gould y otro estudiante de Newell, Niles Eldredge, propusieron su hipótesis del equilibrio intermitente, uno de los mayores escándalos evolutivos, entre comillas, de la época. Vista desde la perspectiva actual, esta gran controversia científica de hace 40 años parece poco justificada. La propuesta de Eldredge y Gould se fundamenta en 2 momentos de duración muy desigual. Un largo periodo de estasis morfológica en la secuencia histórica de las poblaciones sucesivas de una especie determinada y un rápido fenómeno cladogenético que produce una nueva especie. El momento de especiación coincide con la hipótesis de especiación alopátrica o peripátrica propuesta por Meyer. La única diferencia con el equilibrio intermitente parece ser de escasa importancia, en el sentido de que Eldredge y Gould enfatizan más que Meyer el periodo de estasis. El morfoespacio raupiano, la morfología construccional y el equilibrio intermitente fueron solo 3 de los acontecimientos que se produjeron en la paleontología durante las décadas de 1960 y 70. Forman parte de lo que algunos historiadores de la ciencia denominan la revolución paleobiológica. La característica principal de esta revolución fue el compromiso con una parte de la ciencia paleontológica, aquella estrechamente asociada al conocimiento actual de los seres vivos. Es decir, la paleontología es el área histórica de los estudios biológicos. Significativamente fue un grupo de paleontólogos de invertebrados los que forjaron la revolución paleobiológica. Ya se han comentado los casos de Raup, Gould, Eldredge y Seilager. Otro de los investigadores más representativos de este fenómeno de la historia de la paleontología es Thomas Schoff, quien trató de acercar conceptos, métodos e información entre la paleontología y la biología. Se trataba de dotar a la ciencia de los fósiles de una visión menos anecdótica, menos influida por las rutinas descriptivas. Para ello era necesario pasar de una disciplina eminentemente empírica a otra que aportase contenidos teóricos a la biología evolutiva derivada del estudio del registro fósil. Una ciencia basada en la experimentación, construcción de hipótesis y generación de herramientas de refutación rigurosas. Por supuesto, las ideas de Schoff eran compartidas por otros fundadores de la revolución paleobiológica, como es el caso de Jack Sepkoski. Una idea central aparece muy clara. El registro fósil conocido en ese momento no había sido utilizado nunca para dar una visión general, macroevolutiva de la historia de la vida, de modo que los innumerables datos disponibles que se tenían sobre la aparición / extinción de un elevado número de linajes de invertebrados marinos tendrían forzosamente que contar algo interesante sobre los modelos y procesos generales de radiación y extinción. Los paleontólogos de la revolución paleobiológica tenían muy claro que la nueva rama de la paleontología debía renovarse desde un punto de vista epistémico, conceptual y metodológico. De esta forma aparece una paleontología cuantitativa que permite situar a la ciencia del estudio de los fósiles en el dominio de las ciencias nomotéticas. Es decir, se trataba de pasar de una ciencia ideográfica, cuyo propósito es reconstruir secuencias de determinados acontecimientos, a otra nomotética que trata de proponer leyes y regularidades.
En definitiva, hacer de la paleontología una disciplina con mayor contenido teórico y heurístico. Algunos filósofos de la biología, como Michael Ruse, se preguntan si la revolución paleobiológica supuso un cambio en el paradigma, en el sentido de Kuhn, y se contesta: en algunos aspectos sí, en otros no. No existe una nueva teoría general, aunque hay teorías nuevas. Persiste el darwinismo, aunque algunos aspectos sean más darwinistas que otros. Pero preguntarse por paradigmas no es probablemente la cuestión principal. Ha aparecido un gran progreso científico, algo de lo que de forma correcta se le ha llamado revolucionario. Otro estudioso de la epistemología biológica, Derek Turner, propone que la revolución paleobiológica plantea una nueva forma de producir ciencia histórica que desafía su clasificación como ideográfica o nomotética. Y dice: mi argumento se basa en que una de las mayores aportaciones de la revolución paleobiológica ha sido el refinado de la inferencia modelo/proceso, como método de extraer conclusiones del estudio del registro fósil. Esta inferencia se incluye claramente en cualquiera de las dos categorías, ideográfica o nomotética. Las publicaciones de los investigadores de la revolución paleobiológica comenzaron a interesar a otros evolucionistas fuera del ámbito del estudio del registro fósil. La bienvenida oficial a la paleontología por parte de las disciplinas evolutivas experimentales se produjo en 1984. En este año, el genetista británico John Maynard Smith reconoce a una nueva generación de paleontólogos, entre los que destaca Gould, y dice: los paleontólogos han estado durante demasiado tiempo ausentes de la mesa alta. Bienvenidos de nuevo. La credibilidad y el prestigio de la paleobiología se vieron reforzados a comienzos de los años 1990, con la aparición de ciencias evolutivas relativamente recientes, como Evodevo y la genómica. Ambas proporcionaron una base neontológica para fenómenos como el rápido cambio morfológico o los de paralelismo entre linajes evolutivos, áreas de investigación hasta entonces casi únicamente tratadas por la paleobiología. La biología evolutiva se encuentra actualmente en un momento de debate sobre la necesidad o no de ampliar la teoría sintáctica con otras disciplinas, como las antes comentadas, que pueden estudiar e interpretar determinados fenómenos en un marco conceptual y fenomenológico renovado. Esta restricción es negada por parte de investigadores actuales, que concluyen que los genes siguen siendo los componentes más predictivos y en mayor validación empírica de toda la biología evolutiva. Frente a estas posiciones, digamos clásicas, otros investigadores opinan que determinados fenómenos evolutivos deben ser interpretados fuera del campo estricto de los genes y la teoría adaptativa. Este neodarwinismo sintético aumentado, como hemos comentado antes, se ha denominado síntesis extendida o expandida. En definitiva, tendremos que esperar algún tiempo para ver cómo se va resolviendo el debate entre clásicos y renovadores, los dos entre comillas. Conceptual y metodológicamente, esta síntesis extendida contaría básicamente con adiciones de dos tipos. Por un lado, la suma de disciplinas novedosas, como Evodevo, añadiendo fenómenos tan relevantes como los relativos a la plasticidad del fenotipo, la construcción del nicho o los procesos epigenéticos. Además, la síntesis extendida debería, por supuesto, incluir otras disciplinas ya presentes en la teoría sintética, como la sistemática y la paleontología, afectadas por notables renovaciones en las últimas décadas. En suma, todas estas disciplinas componen el dominio de la macroevolución, concebida como el conjunto de modelos y procesos relacionados con la aparición, radiación y extinción de especies y taxones supraespecíficos en el tiempo. La suma de microevolución más macroevolución constituye, como es evidente, la biología evolutiva. Muchas gracias. Tiene la palabra la excelentísima señora doña Ana Crespo de las Casas para contestar al señor Sanz García en nombre de la Academia. Presidente, compañeros académicos, colegas y amigos. Quiero empezar expresando mi agradecimiento al presidente Helguero por haberme designado para dar la bienvenida al profesor José Luis Sanz a esta Real Academia de Ciencias. El profesor Sanz es una personalidad reconocida entre los científicos españoles por sus aportaciones al conocimiento en el campo de la paleobiología y la paleontología en general. Además, es un divulgador científico experto, persona de amplia cultura y nula pedantería. Está especialmente bien informado en cine como expresión artística y cultural.
Tiene una encomiable capacidad de seducir con lo que narra y es muy sutil y divertido, contrastando la ciencia y la fantasía del imaginario colectivo. José Luis Sanz García, Pepelu para medio mundo, es catedrático de paleontología en la Universidad Autónoma de Madrid. Saludo al rector José María Sanz y al presidente del Consejo Social, Manuel Pizarro, aquí presente. El profesor Sanz realizó sus estudios universitarios en la Universidad Complutense de Madrid. Ha tenido responsabilidades en relación con la gestión científica en el ámbito de la biología de organismos y sistemas y de ciencias de la Tierra. Asimismo, su actividad profesional ha sido dilatada en comunicación y museística. A lo largo de su carrera investigadora ha trabajado en diferentes centros y universidades de Europa, Asia y América, en la mayoría de las instituciones científicas más reputadas del mundo en el campo de la historia natural. Su brillante carrera investigadora no puede entenderse sin tener en cuenta la intensidad en la actividad de exploración de sus laboratorios más productivos, que son los yacimientos paleontológicos, y el haber sabido verlos y explotarlos para la ciencia. El profesor Sanz fue el primer paleontólogo español en abordar metódicamente el registro fósil ibérico de reptiles, especialmente los mesozoicos, o sea, los de la era de los dinosaurios, que transcurrió entre hace 250 y 65 millones de años. Para terminar con su breve biografía, otro dato relevante es el haber formado una brillante escuela de paleontólogos, muchos ya maestros ellos mismos, que han conseguido situar la dinosauriología española en el mapa internacional y en una posición destacada. Con dificultad sintetizaré las principales investigaciones de José Luis Sanz. Se han centrado en 3 linajes de reptiles. El primero fue el de los reptiles anfibios, llamados notosaurios, un linaje extinto del Triásico, es decir, del Mesozoico más antiguo. Realizó su tesis doctoral en los 70 en este grupo. La tesis, como se ha dicho, fue dirigida por nuestro compañero académico Emiliano Aguirre, a quien echamos afectuosamente de menos, ya que hoy no puede acompañarnos. En aquella tesis se aplicaban por primera vez las técnicas de sistemática filogenética, sistemática cladística, para ofrecer y contrastar hipótesis sobre el parentesco evolutivo entre los reptiles antiguos. El segundo gran grupo de lagartos estudiados por José Luis fue el de los dinosaurios no voladores. Para destacar algunos de sus resultados más notables en este campo, se puede aludir al descubrimiento a finales de los 80 del gran dinosaurio de Aragón, el Aragosaurus ischiaticus, en los yacimientos de Galve, Teruel. Fue la primera especie de dinosaurio que se describió en España, un enorme herbívoro de casi 18 metros de longitud y 20 toneladas de peso, que vivió en ambientes cercanos a la costa del pretérito mar de Tetis. Por entonces, también llamó mucho la atención de la comunidad científica internacional el espectacular hallazgo de Sanz y coautores de muchos miles de huevos de dinosaurios, todos juntos, en el yacimiento de Bastús, en Lleida. No solo fue notable el descubrimiento, sino también su interpretación como un lugar de puesta al cual los dinosaurios volverían de forma recurrente. Esta interpretación fue de mucho interés porque la puesta, como también el tiempo de incubación, resultan evolutivamente importantes para entender el ciclo vital de los dinosaurios y relacionarlo, por ejemplo, con su extinción. Por cierto, la calidad de estos y otros entre sus resultados científicos, pero también la originalidad y trascendencia de la investigación de José Luis Sanz es tal que casi se podría decir que su nombre se convierte en habitual o al menos frecuente en las páginas de las principales revistas científicas del mundo. Asunto nada fácil. Otras investigaciones de notable repercusión sobre dinosaurios no avianos son las realizadas en torno al viejo Pelecanimimus poliodon o al temible Concavenator corcovatus. El trabajo sobre Pelecanimimus permitió proponer una nueva hipótesis sobre el proceso evolutivo que supuso la pérdida de dientes en los ornitomimosaurios. En este, al igual que en otros trabajos, Sanz y coautores refutan con datos la idea de gradualidad en la evolución de los caracteres, y esto, como se expresa en su discurso, es trascendente en el contexto de la interpretación actual de los mecanismos evolutivos. La investigación sobre el depredador Concavenator
amplía considerablemente el rango sistemático y evolutivo para explicar el origen de las plumas en los dinosaurios terópodos. Creo que aquí comienza la intensa relación de Sanz con el vuelo y las plumas. El tercer grupo de reptiles en cuyo conocimiento se ha adentrado José Luis Sanz es el de los dinosaurios avianos, es decir, el linaje de las aves, capítulo en el que ha realizado muy notables aportaciones. Y aquí interviene inevitablemente el descubrimiento del yacimiento de las Ollas en Teruel. Las Ollas resultó una fuente de novedades científicas importante, entre otras cosas, para entender la evolución de las aves en general. El primer trabajo publicado con materiales de las Ollas fue sobre Iberomesomys, que constituyó un auténtico bombazo tanto científico como mediático. Incluso Isaac Asimov dedicó un artículo a la nueva ave cretácica española, no les digo más. Las razones de esta expectación eran comprensibles, no se tenían fósiles avianos de un lapso de tiempo tan extenso como 60 millones de años. Y esa carencia de información dificultaba poder interpretar bien la transición macroevolutiva entre las aves jurásicas y las aves cretácicas tardías. Tales hallazgos permitieron, por un lado, interpretar los cambios morfológicos operados en las aves durante el Cretácico inferior y, por otro, formular una hipótesis sólida sobre el origen del vuelo en las aves modernas. Este fue, sin duda, un gran avance científico del profesor Sanz. Señalaré que también la investigación se publicó en varios artículos en Nature y uno en Science, para variar. El discurso que acaba de pronunciar el profesor Sanz y cuyo texto ampliado tienen en sus manos ha sido una completísima, excelente revisión del transcurrir de la teoría evolutiva. No voy a comentarlo. A modo de respuesta, haré unas reflexiones personales sobre el papel de la paleobiología en los estudios evolutivos actuales. Por supuesto, desde la óptica neontológica, esto es, la de quien se aproxima a la biología evolutiva con la información que facilitan los seres vivos existentes, tanto en sus caracteres fenotípicos como particularmente en su ADN. Neontólogos y paleontólogos hemos tratado de reconstruir el camino de la evolución a través de las semejanzas o diferencias estadísticas, si es posible, entre rasgos o caracteres taxonómicos de los organismos. Hemos usado caracteres supuestamente hereditarios, a ser posible fáciles de tratar o medir, y disponibles en el mayor número para construir los árboles evolutivos que creemos correctos. Representar en forma de árbol las relaciones evolutivas resulta muy intuitivo e impone decisiones. Darwin y otros anteriormente usaron esta representación. Obviamente, solo con datos suficientes se puede respaldar y contrastar hipótesis. Para escrutar datos numerosos surge el método cladístico, que construye árboles filogenéticos a partir del análisis de muchos caracteres. Los caracteres nuevos en los organismos que se estudian permiten establecer nuevas ramas en el árbol representativo. Este método estadístico fue inventado en la mitad del siglo XX por el entomólogo alemán Willi Jienig. La herramienta ha sido utilizada por neontólogos y paleontólogos, con diferentes grados de dificultad. Es más difícil para los paleontólogos. La actual disponibilidad fácil y rápida de caracteres moleculares para comparar unos organismos con otros, en particular de secuencias de ADN, ha supuesto un verdadero salto en el conocimiento de la filogenia. Se trata de una fuente de datos poderosísima para el análisis estadístico. Son datos tan numerosos como se quiera, sencillos de tabular y, desde luego, hereditarios. Naturalmente hay que disponer de ADN, y en los fósiles antiguos eso no es posible, excepto en la mente del maestro Spielberg. En el ADN están acumuladas las variaciones sobre la información que da lugar a lo que somos, y el análisis de las secuencias de los megadatos disponibles en el banco de genes posibilita inferir filogenias, es decir, parentescos entre los organismos actuales y pretéritos. Se puede afirmar con rotundidad que estos datos moleculares permiten reconstruir el origen y relaciones evolutivas entre linajes con el mayor consenso. Ningún planteamiento neontológico sólido discute ya la taxonomía integrativa basada en las hipótesis filogenéticas inferidas mediante el ADN. Posiblemente también por lo mismo, los paleontólogos lo tienen más difícil y persisten y persistirán discrepancias en la topología de los árboles filogenéticos y en alcanzar acuerdos en sistemática.
Complementariamente, el reloj molecular nos muestra a grandes rasgos el tiempo que ha sido necesario para que dos organismos diverjan en cierto número de cambios en su ADN. Cuando surgió esta técnica, la del reloj molecular, hace unos 20 años, se asumió que la tasa de cambio evolutivo de cualquier secuencia de ADN es constante a lo largo del tiempo y que coincide con la tasa evolutiva de divergencia basada en la evidencia fósil. Se concluyó así que si el ADN da la misma información sobre el tiempo, quedábamos excusados de tener que seguir prospectando y estudiando fósiles. Sin embargo, conforme fueron analizándose unos cuantos miles de distintos organismos y linajes, la hipótesis de la constancia de la tasa de cambio se demostró incorrecta como hipótesis general. Los cambios o mutaciones del genoma de los organismos ocurren con frecuencias bastante heterogéneas. En otras palabras, la herramienta perfecta no resultó la panacea, aunque eso sí, muy útil. Combinando la técnica del reloj molecular con fósiles bien datados y caracterizados, se puede poner en hora el tal reloj. Eso implica que la identificación de los materiales fósiles sigue siendo crucial y también que la sistemática o taxonomía integrativa de los parientes actuales tiene que estar bien afinada. Entender mejor la evolución es un sueño que perseguimos todos, paleontólogos, neontólogos y muchos más. Ahora, cuando parece que casi todo se resuelve en biología evolutiva explotando los Big Data, me haré algunas preguntas para terminar. ¿Bastará la poderosa herramienta ADN para inferir el tiempo que se ha tomado la naturaleza para construir los 14 o más millones de especies vivas aquí y ahora? No sin los fósiles, o por lo menos no bien sin los fósiles. ¿Se puede entender cómo y por qué se producen las extinciones locales o masivas con los datos de ADN y similar? No sin los fósiles. ¿Se puede entender la dispersión geográfica actual de los linajes o de los taxones? No sin los fósiles. ¿Se puede simplemente corregir con seguridad las falsas semejanzas en los sobrescritos en cualquier secuencia genómica marcadora? No sin los fósiles. Estas y otras muchas preguntas posiblemente solo podrán ser interpretadas con el concurso de la paleobiología. José Luis Sanz García, querido Pepelu, en nombre de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, te doy la bienvenida. Contigo, la Academia gana un miembro relevante y esta casa pone a tu servicio un espacio de trabajo amable, libre e interdisciplinar. Estoy segura de que serás generoso con tu tiempo en pro de los objetivos institucionales. He dicho. El señor Sanz García se servirá acercarse para recibir la medalla y el diploma que le acredita como académico de número. El excelentísimo señor don José Luis Sanz García se sentará entre sus compañeros en señal de toma de posesión. Se levanta la sesión.